¿verdad? La apnea. Sí, podría ser. ¿Qué más? Aunque hablando en terapia respiratoria, un factor que sería la sibilancia. No, No. no. La taquipnea. Taquipnea, bien, sí. ¿Qué más? Bradicnea. Bradicnea, también. ¿Qué más? Hipernea. No. Vaya, para que vayamos entrando ahí en familia, ¿verdad? Según su Paquín de Tórtora, ¿qué les hablaba ese Paquín de Tórtora? Sobre patrones respiratorios. ¿O no utilizaron ese Paquín? Los tipos de respiración según Tórtora era la abdominal y torácica, eran dos que mencionaba él, si no me equivoco. ¿En qué capítulo? No me recuerdo. O sea, porque si vamos a hablar del Paquín, ¿verdad? Tenemos que saber un poquito, ¿verdad? Eso es un poquito de introducción, ¿verdad? No vamos a entrar en libros, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de ese Paquín, tenemos la fisiología de Guyton, la fisiología de West, ¿verdad? Que son las que nos van a determinar mejor cosas, ¿verdad? Y el libro de Shapiro, que yo les decía, que nosotros utilizamos mucho en terapia respiratoria, que es un libro viejo, ¿verdad? Como su profesora de ahorita, pero de muy utilidad, ¿va? Y cuando vayan a cursar su módulo 6 7, se van a dar cuenta que ese libro es de mucha importancia para algunas rotaciones que ustedes hacen en terapia respiratoria. Ya para ir iniciando, ¿verdad? Tenemos la anatomía y fisiología del aparato respiratorio, ¿verdad? Que creo que nos vamos a detener un poquito en hablar sobre generalidades, ¿verdad? Que nos interesa saber más sobre las partes más importantes, ¿verdad? ¿Quiénes me podrían decir cuál es la parte superior, cuál es la parte inferior y qué creen que es más importante del sistema respiratorio? El que tenga en vibrador, que lo ponga en silencio. Creería que lo más importante son los alveolos, porque es donde se da el intercambio. El intercambio gaseoso, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? El aparato respiratorio se divide en dos, en el aparato respiratorio superior y en el aparato respiratorio inferior. En el superior consta de lo que es la nariz, la faringe, la tráquea, ya en los pulmones ya sería el aparato respiratorio inferior, y son los alveolos y las demás ramificaciones. Como bronquios, bronquiolos, ¿verdad? ¿Verdad? Todo eso es lo que habla el compañero. Esos son mecanismos, ¿verdad? Que tenemos, que es inspiración, expiración. ¿Quién me podría decir qué hace la inspiración, expiración? ¿Y por qué razón lo vemos mucho en terapia respiratoria? La inspiración es el ingreso de aire hacia los pulmones y la expiración es la liberación de aire. ¿Ven que son importantes las leyes que nosotros utilizamos para los mecanismos de inspiración y expiración? ¿O no nos interesan las leyes? Se necesita conocer la ley de los gases para conocer el intercambio gaseoso, porque el pulmón se extiende para
que puede ingresar aire a él, porque si se mantiene igual la presión entre el pulmón y el exterior, no va a entrar nada. Ujú. Sí es importante porque también para saber la presión que es necesaria cuando ingresa aire. ¿Y cuánto es el valor de la presión atmosférica? Es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, si no me equivoco. ¿Y dónde la podemos encontrar aquí en el país para poder tener lo óptimo de la presión? Nivel del mar. A nivel del mar, ¿verdad? O sea, solo en el mar, ¿verdad? Muy bien. Aquí hablamos sobre eso, no nos vamos a detener porque les comento, tenemos que ir jalados porque van a fumigar, fíjense, la facultad, entonces nos van a sacar de la facultad y se nos va a hacer un poco difícil que si no me va a tocar irles hablando en el carro sobre la clase, ¿no? Así que lo vamos a hacer un poco para que vayan conociendo un poquito sobre la terapia respiratoria, nos vamos a enfocar más en algunas cosas más que tengamos para que vayan conociendo, ¿verdad? La generalidad de sinoterapia, tenemos la composición del aire y ambiente, ¿verdad? Que sabemos que está compuesto por 20.95% de oxígeno y los demás elementos, ¿verdad? Que están en su porcentaje y por nitrógeno también, ¿verdad? Que son porcentajes grandes que nosotros tenemos en la composición del aire ambiente, ¿verdad? Sobre la curva de disociación, cuando nosotros veamos unas clases presenciales o por línea, ustedes se van a dar cuenta por qué la curva se va a la derecha, por qué a la izquierda, ¿verdad? Y ustedes van a poder determinar cuando hay una hipoxemia o una hipoxia, ¿verdad? Tenemos la definición de oximetría, ¿verdad? De pulso. ¿Y quiénes de ustedes han usado un oxímetro de pulso? ¿Y qué han visto ustedes en el oxímetro de pulso? ¿Mm? Saturación de oxígeno y el ritmo, la frecuencia cardíaca. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más han observado? Ahí aparece un rinoceronte, ¿va? Si ustedes se dan cuenta en el oxímetro, hay diferentes tipos de oxímetros, ¿verdad? Donde pueden encontrar mejor la clase y más definida sobre un oxímetro de pulso, sobre oximetría de pulso, es en secretos de la anestesia, ¿verdad? Si ustedes gustan, yo los tengo en PDF y los pueden venir a traer a la U con los coordinadores para que los puedan pasar, ¿verdad? Los libros que ustedes van a ocupar en su módulo 4, para que ustedes vayan conociendo sobre la importancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el oxímetro de pulso nosotros vamos a ver la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca, pero no nos damos cuenta en la cosita celeste que aparece, ¿verdad? Que son como una curva, ¿verdad? Que esa es la curva de la respiración. Ahí nosotros vamos a poder determinar, ¿verdad? Qué tipo de respiración tiene nuestro paciente. Y los patrones respiratorios, como hablábamos al principio, ¿verdad? Que está, como mencionaron, Shine, todo, Mahul, taquinea, bradinea, ¿verdad? ¿Qué otros? ¿Qué otros me mencionaron? Apnea. ¿Perdón? Apnea. Ah, taquinea, braquinea. ¿Qué más mencionaron? El de Biot también. Yo, ajá. Creo que al final de la clase les voy a mandar un cuadrito para que ustedes lo vean, ¿verdad? Para su examen del día de mañana, ¿verdad? Para que seamos sabedores que los patrones y los tipos de respiración, para que no se les olvide. Vamos a seguir, ¿verdad? Aquí están las definiciones de hipoxemia e hipoxia, que igual no nos vamos a detener a hablarlo,
pero es bien importante porque eso nos determina el oxímetro de pulso, y en terapia respiratoria tenemos que saber qué es una hipoxia y una hipoxemia, que son dos cosas diferentes. Tenemos las descripciones de los cilindros de oxígeno, ¿verdad? Hay infinidad de cómo tener ese oxígeno. Tenemos los cilindros pequeños, tenemos los concentradores, tenemos los manómetros de bajo flujo, alto flujo, ¿verdad? Tenemos las fuentes de oxígeno y tenemos las centrales de oxígeno. Definición de oxigenoterapia dice que es un tratamiento administrado bajo prescripción médica en el que se suministra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno o la hipoxia en la sangre, las células y los tejidos del organismo. Ahí dice la definición que es hipoxia, ¿verdad? Cuando nosotros veamos oxigenoterapia, también nos tenemos que basar en un examen que es bien importante, que se llama gasometría arterial, ¿verdad? La gasometría arterial nos da la pauta para ver qué tan ácido está el cuerpo o qué alcalótico está el cuerpo, ¿verdad? Y ahí nos dan valores de pH, PO2, PCO2, HCO3, que es el bicarbonato, Kirpin, saturación de oxígeno, entre otros, ¿verdad? Como exceso de base. Los valores, ustedes ya saben que el pH es 735 a 745, la PO2 es de 80 a 100 milímetros de mercurio, la PCO2 de 735, de 7.35, perdón, a 7.45, de 35 a 45, la PCO2, perdón, me equivoqué, sí, de 35 a 45, yo se los voy a mandar en el cuadro, y saturación de oxígeno de Shapiro la toma de 95 a 100, ¿verdad? Y el exceso de base de -1 a -2. Y ahí nosotros vamos a determinar con los gases arteriales si tiene acidosis o alcalosis metabólica o acidosis respiratoria o acidosis metabólica, ¿verdad? Con eso vamos a determinar. La definición de FiO2, ¿verdad? La FiO2 nosotros la vamos a ocupar, que es la fracción inspirada de oxígeno en concentraciones a proporción del oxígeno en la mezcla inspirado, y lo vamos a tomar cuando nosotros, por ejemplo, no sé si a ustedes han escuchado en algunos casos que dicen ponerle 2 litros con una FiO2 de 24%. Entonces, para eso nos sirve la FiO2, que en otras palabras, nosotros la llamamos como la fracción inspirada de oxígeno que se le administra a un paciente, en pocas palabras. Aquí tenemos un poco de sistemas de bajo flujo, ¿verdad? Que es donde nosotros ocupamos los porcentajes y los litros, que esto al principio se va a confundir un poco. Por ejemplo, en el sistema de bajo flujo tenemos las cánulas nasales, tenemos las máscaras de oxígeno, tenemos las máscaras de reservorio, la de reinhalación y de no reinhalación. Por ejemplo, durante la trayectoria de la pandemia, nos cuestionaron o me cuestionaron que por qué las máscaras reservorios de oxígeno, las reservorios no servían para el COVID. Yo les explicaba que dentro de nuestro sistema de salud, las únicas que tenemos es de reinhalación. Las de reinhalación solo nos sirven a 8 litros, a 12, que es la parte celeste que ustedes tienen en la pantalla. Y les explicaba que las que funcionaban mejor eran las de no reinhalación de CO2, porque esas se ocupaban al 100%. Entonces decían, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia, verdad, de las dos máscaras? Si las dos se llaman máscaras de reservorio, solo que una dice de no reinhalación y otra de reinhalación. Las máscaras en sí traen 3 membranas, que es el que le da el paso de aire a
a los pulmones, ¿verdad? Y hace la función de su intercambio con la bolsa, ¿verdad? La máscara de no de reinhalación tiene 2 membranas y la de reinhalación tiene 3 membranas. Tal vez cuando tengamos la clase presencial van a poderlas apreciar de mejor forma, ¿verdad? Porque ahorita creo que hasta podrían sentir que les hablo en japonés, coreano o otro idioma, ¿verdad? Pero las que se ocupan más dentro de nuestro sistema de bajo flujo son estas 4, ¿verdad? Y tenemos las de alto flujo, que es el sistema Venturi, ¿verdad? Que solo son las únicas máscaras que están dentro del sistema de alto flujo, ¿verdad? Tenemos el tipo Venturi, sistema tipo Venturi, que ahí uno lo puede calibrar como alto flujo y bajo flujo, ¿verdad? Que también a mí me gustaría que leyeran el capítulo de Chapit. Ahí van a encontrar mejor y van a comprender mejor las cosas. Y si ustedes gustan, pueden hacer una llamada privada o personal para poderles dar yo un poquito más el detalle. Vamos a hablar sobre inhaloterapia, ¿verdad? Consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria. Y tenemos aerosoles, terapia. ¿Quiénes de ustedes se aplican aerosoles? Yo, ¿Qué tipo de aerosol lo aplicas? salbutamol, beclometasona, Relvar, no me saco. Y muchos otros. Como unos 10 aplicas. ¿Y todos hacen la misma función o función diferente? Todos tienen diferentes tipos de acciones que me hacen en mis pulmones, cómo explicarle que se sienta de diferente manera. Por ejemplo, cuando está empezando el asma, el salbutamol es de duración, como me dijo el neumólogo, poca. Luego se pone el salmeterol más fluticasona, que lo que hace es que expande el moco del bronquio para que pase más el aire. Y el Relvar es para mantener. Ok, ya ven que hay diferentes tipos de aerosoles, ¿verdad? Por ejemplo, hay de cápsula, ¿verdad? De disco Así es. y de partículas, ¿verdad? Hay de muchos tipos de formas, unos son como los normales que han visto, otros son como circulares, que tienen como polvito. Eso se llama polvo seco, ¿verdad? Que los polvos secos son, creo que más que todos los esteroides que vienen en polvo seco, ¿verdad? Para que hagan mejor su función. Aquí habla sobre el efecto Venturi, ¿verdad? De la entrada de gas según el tamaño de la restricción del jet, ¿verdad? Para que entren las partículas, para que haga su función, así como explicaba el compañero. También está el principio de Bernoulli, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos medicamentos, ¿verdad? Con su espaciador. El espaciador de volumen, ¿qué es lo que hace? ¿O qué conoce como espaciador de volumen? Aquí, compañero que nos acaba de hablar de los medicamentos, ¿qué lo ocupa? ¿Los ocupa sin espaciador o con espaciador? Lo que me contaron a mí, lo que me dijo la terapista respiratoria, es que poniéndose lo normal, el medicamento, la mayoría queda en la lengua. Usando el espaciador de volumen, hace que todo el contenido del aerosol se expanda completamente en la cámara. Cuando uno lo inspira, hace que llegue completamente hacia los pulmones. Correcto. Y aparte de eso, ¿verdad? No se puede aplicar continuo, ¿verdad? Sino se tiene que dejar por lo menos unos 10 segundos para poderse aplicar el otro medicamento, ¿verdad? Licenciado, tengo una duda. Mándeme. En algunos hospitales es raro encontrar, porque no la mayoría de pacientes con patologías asmáticas pueden conseguir el espaciador de volumen. ¿Por qué en algunos hospitales de Salvador no se puede encontrar ese espaciador? Lo que pasa es que acuérdate que vivimos en un país donde todo tiene un costo, ¿verdad? Y muchas veces las personas que están a cargo también del departamento no saben el uso adecuado de
del equipo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, si yo te dejo un spray para que te lo aplique, yo te recomendaría que usaras espaciador de volumen, por la misma situación que vos explicaste. Por ejemplo, a la mayoría de ancianitos no les dejan espaciador de volumen y no tienen la misma capacidad para inspirar, ¿verdad? Que tenemos nosotros los jóvenes. Digo los jóvenes, pero aunque ya tengo la tercera edad yo, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual yo pienso que algunas unidades no saben el uso del espaciador de volumen. Gracias, Lick. Yo tengo mi papá, él usa inhaladores, Tropium, y para él sí le dejaron los espaciadores, porque cuando incluso se le aplicaba así, directo a la boca, o sea, siempre seguía tosiendo. Ya cuando sale el espaciador, ya parecía que tomaba un mayor efecto. Incluso, fíjense que los espaciadores se les adapta una máscara de ambú, de una bolsa máscara, al espaciador, y para las personas de edad avanzada es más fácil la aplicación de ese medicamento, ¿verdad? Cuando ustedes dan el push, se esperan 10 segundos, cuentan 10 segundos y luego aplican el segundo, ¿verdad? Y es mejor captado para ellos, como decía el compañero, no se queda en la lengua, sino va al tracto respiratorio con las partículas que se necesita, ¿verdad? Aquí están las medidas para la aplicación de la dosis, que eso la dejan los doctores, ¿verdad? Y aquí están los diferentes tipos de cámaras, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocerlas. Dentro de nuestro país solo tenemos el Turbo Allen, ¿verdad? El AQ Aller, que es lo que más se ocupa, el Ellipta, que acaba de llegar a nuestro país, y creo que solo esos tres, y el normal, ¿verdad? Que utilizamos, el de la cámara normal, porque los demás no han llegado a nuestro país. Incluso el Ellipta, creo que es ahorita en el mercado ha llegado con costo muy elevado. Sí, cuesta como $75 con 80 centavos. Ay, tenés farmacia, ya te digo. No, yo, sin comentarios ahí. No, son bromas. No, hombre, tranquilo. Tenemos los nebulizadores, ¿verdad? Que son los que nosotros vamos a utilizar con tipo jet, ¿verdad? Tenemos los nebulizadores ultrasónicos, son pocos que se miran de nuestro país, ¿verdad? Por los costos. Tenemos los macronebulizadores. Estos macronebulizadores, antes los utilizábamos con bastante frecuencia, pero hoy en día ya no se utilizan mucho. Más que todo se utilizan para el destete de un paciente en respirador, ¿verdad? Y no lo vayan a confundir con los humidificadores de oxígeno. Estos son diferentes, ¿verdad? Anoten en sus apuntes que el macronebulizador lleva solución salina y medicamento. En cambio, el humidificador no lleva solución salina, sino agua bidestilada. Aquí tenemos los fármacos, ¿verdad? La budesonida, que es en el mercado la más cara que el Atroben y el salbutamol, ¿verdad? Tenemos dos broncodilatadores, que es el salbutamol y el Atroben, que es bromuro de hipatropio, una concentración de 250 microgramos por ml, ¿verdad? Y tenemos el salbutamol, que para nebulizaciones viene de 5 miligramos por ml, ¿verdad? Y la budesonida, que nosotros la conocemos como Pulmicor, ¿verdad? Que viene en presentaciones de 0.25 a 0.5 miligramos por ml, en una ráspula de 2 ml. Aquí la tabla de antibióticos inhalados, que eso ahorita no lo vamos a tocar, ¿verdad? Para que ustedes sepan que también se puede aplicar antibiótico inhalado. Tenemos el Promulcide, que también está un poco caro, que no vayan a creer que es fácil.
Y nos vamos a ir avanzando, ¿verdad? Con la higiene bronquial. La higiene bronquial son técnicas que nosotros utilizamos para mantener abierta nuestra vía aérea y limpia, ¿verdad? Donde se encuentra la vibropercusión, el drenaje postural, se encuentra hacer toser al paciente, las nebulizaciones, las aspiraciones de secreciones, ¿verdad? Entre otras técnicas que podamos ocupar para mejorar de nuestro paciente. Aquí está el drenaje postural, ¿verdad? El drenaje postural solo es una técnica, no vayan a creer que solo se le va el drenaje postural a un paciente para que pueda sacar las secreciones, sino también se tiene que utilizar o un broncodilatador, o un antibiótico, o un antiinflamatorio, como es el Pulmicort. Aquí está por divisiones los del pulmón, ¿verdad? Sabemos que tenemos 10 segmentos pulmonares en cada pulmón, y tenemos, en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, y en el izquierdo tenemos 2, ¿verdad? Y cada uno se divide en los segmentos pulmonares. Tenemos la tos productiva, que también es otra técnica que nosotros tenemos que hacer para cuando damos las técnicas de higiene bronquial, ¿verdad? Que consiste en inspirar, luego compresionar, ¿verdad? Y luego es la expulsión, ¿verdad? Que fácilmente le explican a su paciente que respire profundo, sostenga el aire completo y luego pegue la tosida con fuerza. Eso le va a ayudar a remover el moco, a poder expandir los pulmones, ¿verdad? Y a tener mejor capacidad pulmonar. Las respiraciones diafragmáticas, ¿verdad? Que son técnicas también que vamos a utilizar, que consisten en respirar profundo, sostener el aire en el diafragma y luego soltarlo suavemente, ¿verdad? Como tirando besitos, ¿verdad? Hasta quedarse sin aire. La vibropercusión la podemos dar con la mano, ¿verdad? Y con los vibradores. El inspirómetro incentivo también, que consiste en para eliminar las eliminaciones de las secreciones y para los ejercicios respiratorios. No sé si tienen alguna pregunta o voy muy rápido. Hola, o ya se me durmieron. ¿Cómo es eso del vibro y palmo percusión, Lick? ¿Cómo se Miren, aplica así con las manos? fíjate que con el pasar de los tiempos, yo tengo 18 años casi de estar trabajando en terapia respiratoria, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, ¿verdad? Y yo recomiendo mucho el, el vibrador, porque con la mano lo que hace es cansarse y se te abre, y el golpe en los pulmones al paciente le duele y le puedes producir una atelectasia. Pero en la gráfica lo explica, ¿verdad? Que fácilmente se abre la mano como que es copa, ¿verdad? Y se da en forma de zigzag la palmopercusión, ¿verdad? En todos los segmentos pulmonares. Que también, si gustan, yo les mando la imagen de los segmentos pulmonares. Okay. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera consultar algo? Tenemos los dispositivos, ¿verdad? Que tenemos el flúter, el pipe, el cornet, el terapet y el acapela, ¿verdad? De todos estos dispositivos, en nuestro país solo tenemos 3, que es el pipe, el acapela y el terapet. Esos son los que se ocupan para, por ejemplo, el acapela, para mejorar el movimiento de las secreciones. Para eso es lo único que se ocupa. El pipe sí, para tener un poquito de esfuerzo inspiratorio, y el terapet para tener un poquito más de capacidad pulmonar. Aquí habla sobre la espirometría que se hace en los pacientes para determinar
si tienen algún problema respiratorio, ¿verdad? Que no es lo mismo inspirometría que espirometría, ¿verdad? Y eso, con eso creo que terminaría, que es un poco de avances o para avanzar en nuestra carrera. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, que todavía tenemos tiempo para aclarar. Mañana, ¿qué hora sería la prueba, Lick? Les informaríamos por chat ahora en la tarde. O sea, las podemos dejar para el lunes si ustedes Bueno. gustan. Sí, Lick, para el lunes. Sí, el lunes. Bueno, el lunes.